Hoy voy a dedicar mi intervención a un tema que está muy de moda. Lo he titulado La paranoia antideflacionista. No escapa a nadie que desde hace meses hay una especie de furor en contra de la deflación. Y además es generalizado. Vemos los medios de comunicación y no importa el color del periódico, en todos se ha dibujado un escenario tétrico en el que la deflación era el peor de los mundos. Da lo mismo que leyéramos el ABC, el enemigo número uno, la deflación, que El País, lo cual era de esperar, ¿no? Todo el mundo presentando con una prevención tremenda un horizonte deflacionista de tipo apocalíptico. Esto en el ámbito de los medios de comunicación, pero en el ámbito político, ¿para qué hablar? Recuerden ustedes las declaraciones de nuestro propio presidente del gobierno o de los más conspicuos líderes políticos europeos. ¿Y qué pasa en el mundo académico? Pues tres cuartos de lo mismo. Las voces que más se escuchan son un corifeo de la amalgama o bien de nuevos keynesianos o economistas neoclásicos o monetaristas. Todos ellos, aunque se consideren en las antípodas desde el punto de vista teórico, sin embargo coinciden en que la deflación también es el peor de los mundos. Hay, por tanto, una especie de fobia en contra de la deflación, que yo he calificado de enfermedad grave de tipo psicológico, como paranoia antideflacionista. Y entonces lo que tenemos que hacer es estudiar, si esto corresponde a una realidad teórica o no, y práctica, utilizando el instrumental analítico que proporciona la teoría económica de la escuela austríaca. Hombre, a estos efectos, con independencia del resumen que pueda hacer yo hoy aquí, sí que les recomendaría que estudien a fondo tanto mis propios trabajos y en concreto el capítulo 6 del libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, que se centra en una parte importante en el análisis de lo que hoy vamos a hablar, como la tesis doctoral de mi dilecto discípulo, Philippe Bagús, que hoy no ha podido venir porque está a punto de ser padre por segunda vez, le ha liado una española. Y que la tesis doctoral de Philippe Bagús precisamente está dedicada íntegramente al análisis teórico y desde el punto de vista de la escuela austríaca de la deflación. O bien también, que son de mucho valor, y como el año pasado me pasé quizás fustigando a mi dilecto hijo intelectual Juan Ramón Rayo, aquí presente, por haber caído en las veleidades de la teoría de la liquidez, que como saben todos ustedes es una teoría totalmente disparatada, pues este año lo vamos a compensar y desde luego una de sus contribuciones más brillantes es su análisis sobre el papel importantísimo que cumple el incremento de la demanda de dinero en entornos en los que hay un aumento de la incertidumbre, que lejos de ser el peor de los escenarios, como los keynesianos suelen defender, sin embargo, permite introducir la flexibilidad necesaria para hacer frente a la evolución de los acontecimientos futuros una vez que los mismos se conozcan. Esa sería, digamos, mi recomendación desde el punto de vista analítico de por dónde deben ustedes de seguir profundizando sobre este tema tan importante. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, y lo primero que tenemos que hacer, y creo que hoy procede, es definir la deflación. O sea, ¿qué entendemos por deflación en términos analíticos? Dice Mises que la deflación es una mutación monetaria que consiste en una disminución de la oferta monetaria, de la cantidad de dinero. Iba a decir en circulación, pero esto es una manera poco apropiada desde el punto de vista teórico. El dinero no está circulando ni tiene patas ni va de un sitio a otro. El dinero solo cumple su función como saldo de tesorería estático en el bolsillo de uno, por decirlo de alguna forma. Mutación monetaria que consiste en una disminución de la cantidad de dinero, de la oferta monetaria, una contracción de la oferta monetaria, o si ustedes prefieren, lo que es exactamente lo mismo, un aumento de la demanda de dinero. Disminuir la oferta es aumentar la demanda. Hombre, siempre que la oferta de cualquier bien o servicio se contrae, ya sabemos, los determinantes individuales del precio, igualdad de circunstancias, esto da lugar a un incremento en términos relativos de la escasez y por tanto un aumento
del precio afectado por esa contracción de su oferta. En este caso, la contracción es de la oferta monetaria, y el efecto que tiene, a igualdad de circunstancias, es que se produce un aumento en el precio de la unidad monetaria. El precio del dinero es su poder adquisitivo. Lo que se produce, por tanto, es un aumento del poder adquisitivo de la unidad monetaria, que se manifiesta visualmente, para nosotros, en una disminución generalizada de los precios de los bienes y servicios que se intercambian en el mercado. No es que los bienes y servicios caigan de precio, lo que en realidad está sucediendo es que el poder adquisitivo de la unidad monetaria o precio del dinero sube como consecuencia de esa contracción. Esa es la definición científica de deflación. Lo único que sucede, no escapará a su fina percepción, es que a nivel coloquial, a nivel de la calle, se ha pasado a denominar deflación al efecto que normalmente tiene lo que es la deflación de verdad, es decir, a la caída generalizada, en mayor o menor medida, de los precios en unidades monetarias de los diferentes bienes y servicios de consumo. Bien, pues hecha esta introducción, lo que ahora me gustaría hacer, en segundo lugar, es analizar tres tipos de deflación, que son importantes entender, qué diferencias tienen entre ellos, nos van a ayudar a entender además lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que ha sucedido en el pasado. Luego, desde el punto de vista analítico, es un esquema conceptual que, como vamos a ver, es extraordinariamente útil. Bueno, antes de entrar en estos tres tipos, cabe concebir en una sociedad anarcocapitalista pura, con patrón oro, sin Estado, etcétera, hombre, que se produjeran algunos episodios puntuales de deflación stricto sensu. Por ejemplo, si se hunde un galeón, ¿no? María de las Mercedes, con X toneladas de monedas de oro, pues sí, se produce una contracción en la oferta monetaria, porque desaparece del mercado esa cantidad de oro. Bien, esto es una cosa puntual, relativamente muy poco importante. O si se produce un cataclismo un cataclismo natural o un problema bélico, etcétera, que dé lugar a un incremento muy grande de la incertidumbre que determine un gran aumento de la demanda de dinero. Son casos que cabe concebir, pero aleatorios y que no producen distorsiones sistémicas ni recurrentes en el proceso de mercado. Los tres casos de deflación a los que me voy a referir son los siguientes. En primer lugar, la deflación deliberadamente producida por los gobiernos, por el Estado. Ya saben ustedes que el Estado es la encarnación del demonio y de ahí proceden todos los males de la humanidad. Y uno de ellos, como vamos a mencionar ahora, pues son deflaciones deliberadamente inducidas por razones políticas o por errores cometidos en la intervención del Estado. El segundo tipo, luego veremos, ahora veremos con más detalle todo esto, pero el segundo tipo es para tener una visión general de deflación, a la que me voy a referir es la deflación resultado del error de diseño institucional en relación con el sistema bancario, que ha permitido que los bancos, en contra de los principios generales del derecho, actúen con un coeficiente de reserva fraccionaria. Este es el talón de Aquiles de la economía desde hace 20 siglos, como estudio en mi libro. Todos los problemas económicos de última instancia de tipo recurrente y cíclicos tienen su origen en este error de diseño institucional, en este privilegio odioso concedido para que unos agentes concretos, solo los bancos, puedan actuar al margen de los principios generales del derecho y en relación con los depósitos a la vista y equivalentes no mantengan un coeficiente de caja del 100%. Esto da lugar a que la oferta monetaria se comporte como un acordeón, con la misma facilidad que se extiende mediante la generación de dinero virtual, multiplicador bancario, luego se contrae. Especialmente y de forma inevitable cuando el mercado descubre los errores de inversión cometidos en la etapa de la burbuja. Y luego hay un tercer tipo de deflación, que también vamos a analizar, que es en la que estamos ahora, que es la deflación que podemos calificar de deflación buena, que en realidad no es una deflación stricto sensu, porque no tiene su origen en una contracción de la oferta monetaria o en un aumento de la demanda de dinero, sino que tiene su origen en un incremento de la producción de bienes y servicios a lo largo de un proceso de mercado próspero, no intervenido, que crece a un ritmo más rápido en general que el crecimiento de la oferta monetaria. Es el proceso más sano de crecimiento económico que cabe concebir. Vamos ahora, teniendo esta visión general de estos tres tipos distintos de deflación, que son conceptualmente los más útiles para entender lo que nos sucede alrededor, hacer un pequeño análisis con algo más de profundidad en relación con los mismos.
El primero, recuerden, es la inflación inducida por los estados. Aquí hay diversos ejemplos históricos, la deflación inducida tras las guerras napoleónicas, pero el caso más sonado es el error garrafal cometido por el canciller del Exchequer en el Reino Unido en el año 1925, a la sazón Sir Winston Churchill, que se empeñó en volver, después de la Primera Guerra Mundial, reintroducir el patrón oro, pero volviendo a la paridad oro-libra existente previa al conflicto bélico, previa a la Primera Guerra Mundial, cuyo centenario, por cierto, lo celebramos este año. Error gravísimo, porque la Primera Guerra Mundial fue financiada, como siempre, vía inflación, se inundó de libras papel el mercado, y esto determinó pues, que la paridad de facto de la libra papel se redujera enormemente, que se depreciara enormemente. Les tengo que recordar que todo este debate sobre volver o no al patrón oro en los años 20 y 30 fue un debate falso en su planteamiento, porque muchos teóricos dicen fue un gran error volver al patrón oro. En realidad es que los oponentes se empeñaban en volver al patrón oro en la paridad previa a la Primera Guerra Mundial. Era clave, desde luego, volver al patrón oro, con todo el corsé disciplinario que ello suponía para los gobernantes, pero, desde luego, teniendo en cuenta la realidad de la tremenda expansión de medios fiduciarios que hubo para financiar el conflicto bélico. Y por eso, aquellos historiadores del pensamiento económico que evalúan el debate, pues caen en el error de pensar que estaban equivocados aquellos que querían volver al patrón oro. No, estaban en lo cierto, lo que pasa es que cometieron el gravísimo error en empeñarse, como Winston Churchill, en volver a la paridad oro previa a la Primera Guerra Mundial, lo que supuso una contracción monetaria, una deflación inducida, sobre todo en el Reino Unido, que tuvo unas consecuencias muy grandes porque forzó una tensión innecesaria en el sistema económico. Inglaterra era una gran potencia exportadora y, como consecuencia de esa apreciación de la libra, dejó de exportar, y esto generó problemas de adaptación, de desempleo, etc. Dice Hayek, en uno de sus artículos más brillantes, que justo cuando ya había digerido este error la economía inglesa, es cuando Inglaterra, después de haber pasado por el desierto y haber hecho los deberes, abandona el patrón oro. Bien, pero hay un segundo tipo de deflación, no la inducida deliberadamente como resultado de errores de política económica del gobierno, es la deflación que inevitablemente se produce en un sistema como el que tenemos desde la ley de Peel, enormemente elástico, basado en la reserva fraccionaria. Bien, no les voy a repetir a ustedes la teoría austríaca del ciclo económico, que además se la saben de memoria, pero la burbuja induce errores sistemáticos de inversión, impacta de manera muy distorsionadora en la estructura real del mercado, y el mercado, que es muy dinámicamente eficiente, esto es lo que explico en mi libro sobre la teoría de la eficiencia dinámica, tarde o temprano descubre los errores de inversión, y en ese momento, bueno, pues se produce primero una crisis financiera, porque la gran parte de los préstamos que han concedido los bancos en la etapa de expansión crediticia se pone de manifiesto que se han concedido a proyectos de inversión no viables o sostenibles. Y como el colateral de esos préstamos creados en la etapa de la burbuja son depósitos creados de la nada, que con todos los respetos para los teóricos de la liquidez son dinero, entonces están ahí en el pasivo, que hay se descubre que el activo de los bancos pasa a tener un valor que es una fracción del que se pensaba, el pasivo es el mismo, todo el sistema bancario contablemente en quiebra. Y aquí se produce un curiosísimo fenómeno, es el fenómeno del bombero pirómano, porque claro, existiendo este sistema de reserva fraccionaria, una de las conclusiones más importantes es que no puede existir sin un prestamista de última instancia o banquero central, que en última instancia es el que evita que cuando regularmente se descubren estos errores, pues que se derrumbe todo el sistema monetario, de pagos y financiero, y volvamos a reiniciar o eventualmente todo el proceso de evolución desde cero, lo cual sería una tragedia desde el punto de vista social, porque el dinero es, como saben ustedes, es la institución social por excelencia y no podemos prescindir de él, ni siquiera aunque sea
como sucede actualmente, tenga su base en un sistema bancario de reserva fraccionaria. Bueno, los bancos centrales, cuando vienen en esta situación, es relativamente poco lo que pueden hacer. Lo más que pueden hacer es evitar que los bancos privados quiebren, dándoles todo tipo de préstamos, ayudas, etcétera, y poco más. Pero es ineludible que se produzca un proceso de contracción monetaria, es decir, un proceso de deflación. Es el segundo tipo de deflación al que antes me refería cuando ponía este símil de que el sistema monetario actual es como un acordeón, que con la misma facilidad que se expande, luego se contrae. Porque los agentes económicos descubren que gran parte de las inversiones que con gran ilusión emprendieron en la etapa de la burbuja, pues fueron un sinsentido. Y el que más o el que menos, a todos los niveles, pues tenemos que ponernos manos a la obra a tratar de salvar de la quema lo que buenamente se pueda. Cierre de empresas, reestructuración de las mismas, despido de trabajadores, y todo el mundo pues aprieta el cinturón pues para devolver los préstamos y procurar no suspender pagos o reestructurar de la manera menos dolorosa posible. Y salimos escaldados, o estamos escaldados en el proceso, y no es de extrañar que en ese proceso el ritmo al que se devuelven préstamos a la banca, y a trancas y barrancas, la mayor parte de ellos, sea muy superior al ritmo al que se piden nuevos préstamos. En pocas palabras, gran parte del dinero virtual que se había creado en la etapa de la burbuja se invierte y se contrae en forma de una deflación innecesaria. Aquí me gustaría hacer alguna observación, porque se ha criticado a los austriacos diciendo que son liquidacionistas y que poco menos que nos corremos de gusto cada vez que hay una deflación y todo el mundo sufre y que lo que hay que hacer es liquidar y cortar las cabezas a todo el mundo, etc. Pues no es así, señores, no es así. Esto es una caricatura sin justificación. En diversos lugares Mises dice que nadie en la escuela austríaca defiende esta deflación per se, es decir, que no somos masoquistas, ni queremos hacer daño innecesariamente a la gente, sino que reconocemos que es un proceso inevitable, que en la etapa contractiva hay que procurar que no desaparezca todo el sistema monetario. Lo único que pasa es que ponemos el dedo en la llaga indicando que el origen de la crisis no está en la deflación, que es la que todo el mundo identifica como el causante de los males y que en relación con la cual tenemos que prevenirnos, sino que está en la etapa previa de la burbuja especulativa, y que por eso es necesario rediseñar todo el sistema bancario estableciendo un coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes, igual que en relación con cualquier otro depósito de bien fungible, sea trigo o aceite. Ahora bien, mientras esto no se haga, pues procurar que no desaparezca el sistema monetario y luego saber que es ineludible un determinado grado de inflación por el propio proceso de saneamiento. Rothbard incluso dice que hay que verle algún lado bueno a esa deflación en las etapas de depresión. Por un lado, menciona que ayuda a liquidar proyectos. Esto es distinto de decir que somos liquidacionistas, Ayuda a acelerar el proceso de detectar cuáles son los proyectos de inversión no viables y poner las bases en la subsiguiente recuperación. Y luego también menciona que de alguna manera pues compensa, aunque en términos agregados esto es muy difícil, es fácil de explicar, pero luego ya veríamos quiénes son los beneficiados y perjudicados. En la etapa de la burbuja, con la inflación, se perjudicó significativamente a los acreedores, pues dice Rothbard pues que en la etapa de la ineludible contracción relativa monetaria que hay después de toda burbuja, pues de alguna forma se revierten las tornas, y los que salieron perjudicados en la etapa de la burbuja ahora salen beneficiados, los deudores perjudicados a costa de los acreedores. Pero ahí a decir que los austriacos son amantes de la deflación per se, que somos liquidacionistas, hay un enorme trecho. Lo que estamos diciendo en términos analíticos positivos y sin juicios de valor es que el origen de la crisis está en la expansión previa y que el determinado grado de deflación es ineludible, con independencia de lo que haga el Banco Central. Estos son en relación con los dos tipos primeros de deflación. Por cierto, hay relación entre ambos tipos, porque si ustedes se leen America's Great Depression de Rothbard, cuya edición en español acabamos de publicar el año pasado con un prefacio de Juan Ramón Rayo y otro mío en Unión Editorial, verán cómo el garrafal error de Winston Churchill al inducir sin necesidad una deflación en su país por empeñarse haciendo tabla rasa del conocimiento monetario que ya se sabía, al menos desde Ricardo, en volver a la paridad libra-oro previa
al conflicto bélico, a la Primera Guerra Mundial, fue tal la tensión a la que sometió al sistema económico británico que los ingleses, encabezados por el gobernador del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, pues recurrieron a pedir ayuda de sus primos de las excolonias, concretamente a los americanos, cuyo sistema monetario estaba siendo dirigido por la relativamente recién creada Reserva Federal en el año 1913 y al frente de la cual se encontraba Benjamin Strong. Entonces, algo parecido de lo que hemos escuchado a los corifeos recientemente diciendo, es necesario para los países de la periferia de Europa que están sufriendo tanto su deflación interna que inyecte y cede la bomba a Alemania. Bueno, pues esa es una repetición, si es que no hay nada nuevo bajo el sol, ante la deflación autoinducida. Pegar el tiro en los pies que se pegó Winston Churchill inglesa, pues los ingleses recurrieron a presionar a Estados Unidos para que cebara, inyectara y de alguna forma pues paliara el problema que tenían las exportaciones inglesas colocándose en el mundo y sobre todo en su mercado más importante que eran los Estados Unidos. Y Benjamin Strong, que tenía incluso despacho fijo en el Banco de Inglaterra, pues le siguió la corriente y organizó una burbuja, la de los felices años 20 en Estados Unidos, que fue la base de expansión crediticia que puso el cimiento de la depresión del 29. Luego ven ustedes cómo hay una conexión entre el primer tipo de deflación y el segundo tipo de deflación. La depresión del 29, hay un mito, y es que se debió, este es el mito Milton Friedman, es uno de los mitos que más daño ha hecho a la economía, se debió a los errores de política monetaria de la Reserva Federal porque no inyectó lo suficiente. Hubo una contracción monetaria tremenda y como consecuencia de esto una caída del PIB del 25%, un volumen de desempleo tremendo. Esta es la versión oficial, académica, desde The Monetary History of the United States, por Anna J. Schwartz y el ya fallecido, y que espero que esté muchos años en el purgatorio, si no en el infierno, Milton Friedman. La Gran Depresión, sin embargo, no fue grande como consecuencia de los errores de la Reserva Federal. Ya hemos dicho que, bueno, la Reserva Federal hizo lo que pudo e inyectó muchísimo y evitó que todo el sistema financiero desapareciera, eso no hay ninguna duda. Pero ya hemos dicho que es ineludible el proceso deflacionario. Lo que pasa es que ese proceso deflacionario puede ser más o menos profundo. Y si fue muy profundo, no fue porque la Reserva Federal dejara de inyectar lo que hacía falta, sino fue por los gravísimos errores de política económica cometidos primero por el presidente Hoover y luego por el presidente Roosevelt, que se centraron en impulsar y presionar la subida de los salarios, incrementar los impuestos, incrementar el gasto público, rigidizar la economía e impulsar un proyecto proteccionista de incremento de aranceles en el mundo como no se había visto nunca. No debe de extrañar que en esas circunstancias cundiera el desánimo, la desorganización económica y, por tanto, una deflación adicional que hizo que la depresión del 29 fuera Gran Depresión. Imagínense ustedes lo que hubiera pasado en el último ciclo, en el que acabamos de terminar y estamos ya empezando a salir, si los estados hubieran reaccionado igual que el presidente Hoover y el presidente Roosevelt. Estaríamos en una recesión, en una depresión grande y con una deflación mucho mayor. Y ello no hubiera sido resultado de la falta de inyección de los bancos centrales, ello con independencia de lo que hubieran inyectado los bancos centrales, resultado de errores de política económica concreta. O como se dice hoy en día, de no haber hecho las necesarias reformas de liberalización económica. Y tenemos otro ejemplo que puedo traer a colación, que es el de la ínclita deflación japonesa, porque el ejemplo que se pone de, que viene papá, que viene el lobo feroz, viene la deflación, siempre se pone el ejemplo de Japón, no hay nada peor que la deflación. Japón lleva años sin recuperarse, con un crecimiento nimio y una deflación, y esto es culpa de la deflación. Este es el argumento primario, miope, erróneo, de aquellos que carecen de formación económica, o tienen la formación económica equivocada, o simplemente son corifeos de los amantes de la inflación por razones políticas. Ahora me referiré a ellos. Pero si Japón
ha tenido una ligera deflación, que tampoco haya sido muy grande, en términos ahora coloquiales, es decir, de caída de precios, durante más de una década, ello no es la causante de su prostración económica, que por cierto es una prostración económica relativa porque tiene un capital acumulado tremendo y cualquiera que viaje a Japón se dará cuenta de lo próspero que está y sobre todo si compara cómo estaba Japón hace 20 años. Pero es cierto que ha crecido bastante poco y ha ido perdiendo terreno respecto a una serie de competidores geográficos que tiene alrededor, etc. Y es resultado única y exclusivamente del grado enorme de rigidez por razones culturales, históricas y sobre todo de intervención del gobierno de la economía japonesa, que todavía, hasta ahora, prácticamente no ha tomado ninguna medida efectiva de liberalización. En Japón se han intentado todas las medidas intervencionistas posibles, o sea, han cogido todo el inventario de tonterías keynesianas, monetaristas, las han aplicado todas, y lo único que han conseguido es ser el país más endeudado del mundo, con Botswana, y mantener indefinidamente su rigidez. Y ahora, pues, la que está de moda es la Abenomics, que es lo que dice el primer ministro, pues a inyectar dinero para que se devalúe el yen y para cebar la bomba. Y de paso aumentamos los impuestos todavía más, el IVA. Como es lógico, las perspectivas de la economía japonesa siguen siendo nada esperanzadoras. Y vamos al tercer tipo de deflación, porque cuando se entra en la etapa recesiva y se produce esa deflación de contracción monetaria inevitable, a la que me refería antes, desaparición del dinero virtual en un entorno de banca con reserva fraccionaria orquestado por bancos centrales, cuando ya se ha producido el saneamiento, poco a poco empiezan a descubrirse líneas viables sostenibles y los agentes económicos no estamos muy proclives a pedir préstamos. Si los acabamos de devolver ayer o todavía no los hemos devuelto, estamos escaldados. Mucho cuidado en qué nos metemos. La masa monetaria se mantiene relativamente estable y poco a poco empieza a producirse un incremento de la productividad. Y entramos en el tercer escenario de deflación al que me refería antes, la llamada deflación buena resultado del aumento de la productividad. Vamos ahora a revisar rápidamente cuáles son los argumentos que se leen en la prensa. Si es que lo lee la prensa, pues de la expansión, no voy a decir nombres, iba a decir nombres, pero no los digo. Estoy tentado de decirlo, pero no los digo. De los distinguidísimos economistas, sobre por qué la deflación es malísima. Vamos a verlos y vamos a desmontarlos uno a uno. Porque, y además este argumentario lo tienen que tener ustedes, porque si no lo tenemos nosotros no lo va a tener nadie. Primero se dice que la deflación es lo peor que puede suceder, porque perjudica a los deudores y favorece a los acreedores. Una manera. Vamos a pensar un poquito. Si como consecuencia de un proceso de crecimiento de la productividad, sobre todo en esta fase en que empieza a recuperarse la economía, eventualmente llegáramos a que el crecimiento de la producción en bienes y servicios adquiriera un ritmo superior al crecimiento de la oferta monetaria, lo cual se plasmaría en un aumento del poder adquisitivo de la unidad monetaria, en una caída de los precios en mayor o menor medida, pero caída de los precios. Los agentes económicos son muy ágiles para en sus operaciones de endeudamiento y de crédito tener en cuenta esas expectativas de deflación e incorporarlas a la hora de pactar el correspondiente tipo de interés de mercado. El tipo de interés de mercado tiene tres componentes. Primero, la tasa social de preferencia temporal, entre ustedes y yo, en torno al 2%. Y dirán, ¿y de dónde se saca el 2%, profesor Huerta de Soto? Pues me lo saco de la chistera. La tasa social de preferencia temporal, solo Dios puede conocerla, pero en la medida en que yo me aproximo un poco a Dios, Dios, dime cuál es, en torno al 2%. Hombre, es que tenemos que tener un próximo, porque si no... Luego, hay que añadir una segunda componente, que sería la componente por la inflación o deflación esperada, y en tercer lugar, la componente de riesgo relativa al contrato o sector concreto en el que se lleve a cambio la operación de intercambio de bienes presentes por bienes futuros. Bueno, si quieren ustedes rizar el rizo, añadiríamos una componente de beneficio empresarial puro, y tenemos todas las consideraciones que Mises hace al respecto, lo dejamos ahí al lado, incluso haría una consideración a la disparatada teoría de la liquidez, y efectivamente
en la medida en que alguno de esos préstamos sean medios secundarios de intercambio, a corto plazo tendrán una prima negativa porque son muy líquidos, pero eso lo vamos a dejar de lado. Lo que quiero decir es que en un entorno deflacionario los propios agentes económicos ya tienen en cuenta la deflación esperada, reduciendo o haciendo que sea negativa la prima, la segunda prima de componente respecto de la evolución del poder adquisitivo del dinero. Y si se espera que va a haber una deflación secular de en torno al 1% en los próximos años, y la tasa social de periodicidad temporal es el 2%, pues el tipo de mercado sin riesgo será el 1%. O sea que, y no hay ningún problema, y eso no perjudica a nadie, y en los agentes económicos, deudores y acreedores, se ponen de acuerdo en las correspondientes transacciones. Luego, desmontado el primer argumento. Ahora, alguien me puede decir, ¿y qué pasa con los acuerdos crediticios firmados antes, años antes, cuando había un entorno que no era el deflacionario? Bueno, pues sí, oiga, usted se endeudó, eran unas circunstancias distintas, y ahora, pues resulta que sí, pues tiene que asumir, estar a las duras y a las maduras, que tiene que devolver su préstamo en unidades monetarias que tienen un poder adquisitivo más alto. Se produce un fenómeno en el que son perjudicados los deudores, beneficiados los acreedores, pero ya me refería que de alguna manera compensa la injusticia previa, como nos explicaba Rothbard y he comentado antes. Pero que no me diga Pampillón, y no quiero citar a nadie, que esto es gravísimo, porque contrae la demanda agregada. Oiga, no diga usted tonterías. De manera agregada no contrae nada, porque si bien es cierto que aquellos que se endeudaron en la etapa de la burbuja ahora salen perdiendo, y por tanto su contribución a la demanda agregada es menor, los acreedores salen ganando, y por tanto su contribución a la demanda agregada es mayor, y agregadamente, y tanto que os gustan los agregados a los macroeconomistas, Pampillón, la demanda agregada no cambia. Luego, primer argumento, liquidado. Pero hay otro argumento, dicen, la deflación es malísima, lo leerán ustedes, porque como consecuencia de la caída de los precios, las empresas venden menos, y entonces hay un proceso acumulativo, se puede generar un proceso acumulativo de contracción. Esto es también otro error grave. En un entorno de crecimiento de la masa monetaria, con patrón oro explica diversos estudios que secularmente ha venido creciendo su stock mundial en torno al 1 o al 2% al año, en base a la producción mundial de oro. Ya saben que todo el oro del mundo cabe en 3 piscinas olímpicas. Pero que nadie me diga que es que no hay dinero suficiente, si es patrón oro. Ya saben ustedes que sabemos desde Cantillon y Hume que cualquier cantidad de dinero es óptima, cumple su función óptimamente. Una vez que se ajusta poder adquisitivo en el proceso de mercado a los deseos de los diferentes agentes económicos. Si se produce un incremento de la masa monetaria del 1%, lo que debemos de esperar es que en general y de manera agregada las ventas de las empresas crezcan en torno al 1%. Lo único que sucede es que el turnover, que dicen los anglosajones, la venta o ingreso de las empresas que crece al 1%, ¿qué composición tiene? En forma de un número de unidades de bienes y servicios, las que produzca cada empresa, que crece a un ritmo más rápido, al 2 o al 3%, y por eso el precio unitario de cada unidad tiende a bajar. Pero desde luego, que el precio unitario de las unidades baje en nada perjudica a la empresa, al contrario, es una manifestación del proceso más sano de crecimiento económico que cabe concebir, resultado de la acumulación de capital, innovaciones, etcétera. Pone a disposición de los agentes económicos y de los consumidores bienes cada vez de más calidad y a precio unitario más bajo. Si bien las empresas, unas con otras, su crecimiento de ventas pues es pequeño o exiguo y sigue la tónica del crecimiento de la masa monetaria en torno al 1%, pero no hay contracción por ningún sitio. Recuerden además toda la teoría del capital. Podría estar aquí horas, pero es perfectamente posible ganar mucho dinero aunque no vendas más. Lección número 1 de contabilidad. Resulta que el beneficio es ingresos menos costes. Si tus ingresos no crecen o crecen poco, puedes ganar mucho dinero si reduces los costes hacia atrás. ¿Y cómo reducen los costes hacia atrás? Pues renegociándolos, lo cual es relativamente fácil si cambias el chip como empresario y estás en un entorno deflacionario, en términos no académicos, sino coloquiales, de caída de los precios, ese entorno al que me he referido, que es el más positivo que cabe imaginar de crecimiento próspero de un proceso
de mercado. E incluso aunque para determinadas empresas caigan en términos netos las ventas, sobre todo las más próximas al consumo, esto no les tiene que perjudicar de alguna manera. ¿Cómo reaccionarán? Reduciendo los costes de manera más intensiva. Es el llamado efecto Ricardo. Y si yo tengo menos ventas, pues tendré que despedir a trabajadores y sustituirlos en el margen por equipo capital, sobre todo porque esa caída de los precios supone un incremento en términos reales de los salarios. Es el efecto Ricardo. Es más oneroso contratar mano de obra y diferentes turnos de trabajadores. Es mejor no utilizar tanto de mano de obra y utilizar equipo capital. Despido trabajadores que quedan liberados de las empresas más próximas al consumo, que en última instancia terminarán trabajando en empresas de los sectores más alejados del consumo, precisamente aquellas que van a producir el equipo capital, que son las que necesitaban las primeras para hacer frente al nuevo entorno deflacionario. Teoría de capital 101, 101, principios elementales de la teoría de capital, que lamentablemente muy pocos de mis colegas han estudiado y conocen, y que por tanto ignoran completamente. Y el otro argumento, tomen nota del argumentario, no se les olvide, aunque ya sé que como son ustedes muy vagos y saben que todo esto se está grabando y mañana mismo va a estar en YouTube, todo el mundo, pues nadie toma notas. Pero a mí me gusta que alguien disimule y que parezca que toma nota, me gusta, a los profesores les gusta ver a sus alumnos asintiendo con la cabeza, poniendo cara de inteligentes, haciendo la pelota al profesor y tomando notas. El argumento es que los consumidores, cuando se dan cuenta de que empiezan a bajar los precios, dicen, tate, como mañana va a ser más bajo el precio que hoy, no consumo. Con lo cual, el precio cae más. Llega mañana, y como sigue la expectativa ya más profundizada de que van a caer los precios, tampoco consumo mañana, mire, un poquito más delgado. Y pasa mañana tampoco. Y luego muero por inanición, y se produce la deflación y la caída del mundo. Ese es el argumento terrorífico de la deflación. Los consumidores somos idiotas, y dejamos de consumir ante la expectativa de la caída de los precios. ¿Es esto cierto o no es esto cierto? En contra de lo que piensan los agoreros que dramatizan la catástrofe deflacionaria, la caída de los precios no solo no disminuye el consumo, sino que lo excita y lo pone cachondo. Y si no, cojan ustedes cualquiera de los ejemplos. ¿Qué ha pasado con los iPhones? ¿Qué ha pasado con los iPads? ¿Saben ustedes cuánto me costó a mí el primer ordenador personal que compré? No han dejado de bajar de precio, ni de subir de calidad, y ello no ha determinado que dejáramos. Oye, un momento, Apple saca el iPhone 19ª generación, y ni Dios lo compra porque sabemos que va a sacar 20ª generación el año que viene y además más barato, y nadie tiene iPhone. Que no nos comportamos de manera tan idiota, es que ni siquiera hace falta, para eliminar de un plumazo este argumento deleznable, recurrir a supuestos efectos riqueza o pigú, que si quieren ustedes les doy una lección sobre lo que significaba. O al efecto de que la demanda nominal de dinero, conforme crece su poder adquisitivo, tiende también a reducirse. Efectos muy poderosos, importantes, que están ahí, pero a medio y largo plazo. Es que ni siquiera hace falta recurrir a ese tipo de argumentos. Y el argumento que leía el otro día es que, cuando estoy preparando una conferencia, pues no sé si es que el cerebro atrae ideas, pero se confabula al mundo exterior para enriquecerme la conferencia, una cosa misteriosísima. Leo la siguiente idiotez de otro distinguido economista. Dice, es que claro, con la deflación, al final tendrá que haber a la fuerza tipos de interés nominales en el mercado negativos. Nos quedamos todos, y además como hemos oído, y ahora nos referiremos a Draghi, que ha puesto un tipo de interés negativo, pues parece, y claro, tipo de interés nominal negativo, pero qué absurdo es ese. Antes de que te quiten dinero en el préstamo, pues simplemente te sientas encima del dinero y adquirirá mayor capacidad adquisitiva por sí sola, estando debajo, por sí sola la unidad monetaria, debajo de tu almohada o en el calcetín. Miren ustedes, es imposible que haya un tipo nominal en el mercado negativo. Incluso en el entorno más deflacionario que podamos imaginar, que no es el caso en el que estamos hablando ahora, de la llamada deflación buena, cuando el tipo de interés de mercado tiende a aproximarse a cero porque la prima de deflación tiende a crecer,
conforme más se aproxima a cero, como el tipo de interés es el valor que se utiliza para descontar la corriente esperada de los rendimientos de cada bien de capital, ¿qué es lo que pasa? Que el valor de los bienes de capital, que continuamente tienen en cabeza a los empresarios en sus procesos de innovación o de imaginación para descubrir proyectos sostenibles de inversión para que satisfagan las necesidades de los consumidores el día de mañana, el valor hoy de esos proyectos crece al infinito y por tanto las oportunidades empresariales de emprender proyectos sostenibles de inversión se multiplican. Y además con una intensidad tanto mayor conforme más se acerque el tipo de interés a cero, pero que en ningún caso, como es lógico, podrá convertirse en un tipo de interés nominal negativo. Y que no me digan, pero profesor Huerta, ¿quién va a meterse en el lío de un proyecto de inversión con todos los quebraderos de cabeza que ello genera, etcétera, si le van a dar un tipo de interés exiguo o pequeño? Hombre, desde luego me vale el argumento de decir, profesor Huerta, ¿quién va a meterse con todos los quebraderos de cabeza que conlleva meterse en un proyecto de inversión? Sí, papá Estado le va a perseguir, le va a regular, la mitad de los inspectores le van a visitar la empresa, le van a sancionar, luego si gana algo le van a exprimir, le van a quitar el 52% de impuesto de la renta, más otro 8% en impuesto de patrimonio, más el impuesto de sucesiones, más, ahí sí que acepto el argumento, que invierta su puta madre. No le he dicho nada, ha sido un exabrupto. Pero es muy gracioso porque lo dije en clase y los alumnos ya van con unas grandes camisetas que han dicho que invierta su puta madre, Rajoy, van todos mandando. Ese sí argumento lo entiendo, pero como es lógico que invierta su puta madre, o que no invierta nadie, no es resultado de la deflación, sino es resultado de la retahíla de intervenciones que acabo de mencionar. Claro, eso sí. Pero en un entorno en el que no haya esas agresiones a la libertad individual, fíjense ustedes lo que es encontrar un proyecto de inversión sano, sostenible, en el que te devuelvan tu dinero el día de mañana, dentro de un año, 2, 3, 4 y 5, en unidades monetarias que además tengan un poder adquisitivo más alto, porque estamos en un entorno deflacionario, y además, y para mayor INRI, te den un 0,50%. Es que eso vale su precio en oro. No solo te devuelvan las unidades monetarias que has invertido con más poder adquisitivo, sino además un 0,50% más. Yo me hago cargo de que tenemos que cambiar el chip y esto nos cuesta trabajo, porque todos los que estamos aquí y nuestros padres, abuelos, etcétera, solo hemos vivido en un entorno inflacionario, no en un entorno deflacionario. Estamos acostumbrados automáticamente, todos los agentes económicos como empresarios, trabajadores, funcionarios, políticos, al entorno inflacionario, y llega el entorno en el que la inflación es cero o incluso va a haber deflación y estamos desconcertados. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar nuestros hábitos de conducta habitual y aquí incorporen toda la teoría evolucionista hayekiana, y esto conlleva tiempo y esfuerzo, pero no es imposible. Mises lo pone de manifiesto en los diferentes estudios y trabajos que hizo como asesor de la Sociedad de Naciones en el periodo de entreguerras. Incluso en el ámbito académico también hay que reconocer, y también Mises lo dice, que el ámbito en el que más se echa de menos una teoría adecuada es el ámbito de la teoría de la deflación, porque no hemos vivido nada más que en un entorno inflacionario. Y es para cubrir esa carencia académica a la que hemos dedicado nuestro esfuerzo, como decía antes, tanto el profesor Rayo como el profesor Philippe Bagús y yo mismo, en los trabajos que comentaba al principio. Y alguien podrá decir, pero es que esto que dice, no, soy incapaz de cambiarme el chip, soy incapaz de cambiarme el chip. De acuerdo, una conferencia que pronuncia Hayek, me parece que la Sociedad de Economía de Londres, y explica todo esto, y resulta que todos los que estaban ahí pues eran pues eso, los de Cambridge, Kant, etcétera, no entendieron nada. Y entonces al final, esto creo que lo cuenta Kant, le preguntan a Hayek, entonces, profesor Hayek, lo que usted está diciendo es que si yo, en vez de, iba a ir a comprar un abrigo, que si voy y no compro el abrigo y me lo ahorro, que entonces genero empleo, y que si me compro el abrigo genero paro. Y entonces Hayek otra vez vuelve a explicar la teoría del ciclo y dice, además si usted no lo entiende, se lo tengo que poner con los gráficos triangulares, pero es demasiado complejo y ahora ya no tengo tiempo. Y esa anécdota sesgada pasa ya del libro de texto al libro de texto, ridiculizando a Hayek en el famoso debate que tuvo en los años 30 con los de Cambridge.
Se trata de cambiar el chip de los agentes económicos, de las autoridades, de los líderes y también de los economistas académicos, que están con una visión de otro mundo distinto, que es el que hemos conocido desde los años 30, que es un entorno desde la Gran Depresión básicamente inflacionista, básicamente desde la Segunda Guerra Mundial. Pero existen ejemplos históricos que no demuestran nada, porque la historia no demuestra nada. Iba a mencionar a un francés, pero no le menciono, que le den por el culín. Ahora que le está mencionando a todo el mundo, la historia no demuestra nada. La historia, que es un arte y de mucho valor, como mucho ilustra teorías. Y entonces hay ejemplos históricos que ilustran a la perfección el análisis que hoy estamos haciendo aquí sobre la deflación, en esta crítica de la paranoia antideflacionista. ¿Saben ustedes que el periodo de mayor prosperidad de Estados Unidos es el que va desde el fin de la guerra civil en 1865 hasta el comienzo del siglo XX? Un crecimiento acumulado año tras año entre el 2 y el 4%, con una deflación secular año tras año en torno al 1 y pico por ciento. Es que él, sin vergüenza de Friedman, lo reconoce y lo estudia en su Monetary History of the United States, y después de decirlo dice, este ejemplo me deja desconcertado, porque de alguna forma refuta todo lo que estoy diciendo, y sigue para adelante. Oye, joder, menuda, Y Alfred Marshall, tiene ustedes las citas en mi libro, también reconoce lo mismo en otros periodos del Reino Unido, que se puede crecer. No solo es que se pueda crecer, es que el modelo de crecimiento más sano, sostenible, próspero, justo y armonioso es el deflacionario. Extiende la prosperidad entre todas las capas de la población en forma de precios cada vez más bajos de los bienes y servicios. Ya no es necesario una tensión y un conflicto continuo entre las diferentes capas sociales para renegociar al alza en términos nominales los diferentes contratos. Ya no es necesaria la actividad sindical, ya no es necesario los políticos para mediar. Ya no nos sobran todos, precisamente por eso a lo mejor les gusta tanto la inflación, porque no quieren quedarse ninguno de ellos en paro, no quieren quedarse completamente en evidencia. No hay entorno más favorable para la acumulación de capital y para el ahorro que un entorno de estabilidad monetaria, inflación cero o incluso de deflación. Esto anima a ahorrar y por tanto a financiar nuevos proyectos de inversión que cuando maduren en bienes y servicios de consumo, en un futuro más o menos lejano, aumentarán aún más la prosperidad de todos los agentes económicos. Es sin duda alguna el proceso de desarrollo económico más justo, armonioso, eficiente, sostenible, el que menos tensiones genera en el mercado, el que más respeta el medio ambiente, que sobre todo sufre en la época de la burbuja, cuando es innecesariamente tensionado, se cortan árboles, se talan, se destruyen montañas para hacer cemento, para construir casas que nadie quiere, y se llena el ambiente de CO2, aunque yo no defiendo la teoría del calentamiento global, para hacer proyectos estúpidos de inversión. Es, repito, el proceso deflacionario, el proceso de desarrollo económico más sano que cabe concebir. Con patrón oro, en ese periodo de Estados Unidos venía creciendo la masa monetaria en torno al 2%, como la producción con ese dinamismo empresarial innovador americano, de la revolución industrial en Estados Unidos, etcétera, crecía entre el 2 y el 4%, hay una deflación año tras año entre el 1 y el 2. Y es curioso, en términos agregados las ventas crecían no mucho, en torno al 1% o así, pero el deflactor del PIB, es decir, lo que recogía el incremento de la productividad era mucho mayor del 1%, la producción en unidades, bienes y servicios crecía al 2, al 3, al 4 y por eso el deflactor es negativo. Una de las cosas más curiosas es que en un entorno deflacionario o de inflación cero como el que estamos, en términos de estadística de contabilidad nacional, el desarrollo económico sobre todo surge cuando le dan el dato del deflactor del PIB al encargado del correspondiente ministerio. Es decir, las cifras nominales no crecen y están todos esperando y dicen, coño, esto es cojonudo. Resulta que hay una caída de precios del 2 al 3%. En contra de lo que dicen, cuanto más caigan los precios, esto se plasma, al final, en cuentas de la contabilidad nacional, en un aumento del PIB. Y llego al final. Dos observaciones. Una,
¿Cuál es la razón psicológica y sociológica de la animadversión contra la deflación? Y dos, ¿qué lecciones podemos sacar hoy de lo que estamos analizando respecto del marco monetario europeo y lo que hizo Draghi la semana pasada? Yo necesito agua porque si no me voy a morir físicamente. Y voy a empezar por lo segundo, porque creo que lo primero es más peleagudo y profundo, y por tanto mejor, para terminar con ello mi intervención de esta tarde. Por cierto, no sé cuánto tiempo llevo, pero me da lo mismo. Vamos a ver los números monetarios de Europa, y vamos a llegar a una conclusión chocante, y es que estamos en el mejor de los mundos. Esto es cojonudo. Crecimiento de la M3, último boletín del Banco Central Europeo publicado. Datos a marzo, 1,1%. Prácticamente el mismo que habría con patrón oro. Quizás por el límite bajo. Fenomenal. Esto habría que mantenerlo siempre. Crecimiento del PIB, grosso modo. Ya saben ustedes que a mí no me gustan, todo esto son ilustraciones, solo me gusta la teoría. Pero bueno, para andar por casa. 0,5, 0,6, empezamos a crecer. Las economías más importantes de Europa, España, Alemania, Italia, terminaron el último trimestre de 2013 con un aumento del 0,3%. El primer trimestre ha habido ahí más volatilidad, ha tirado más Alemania, pero bueno, digamos que como media el 0,5. El 1 en Alemania era el 1, y pico por ciento, en España ha sido el 0,5, hay que ver cuál sería la medida agregada, todavía no tenemos los datos, pero aproximadamente, para andar por casa, si vemos que hay una inflación actualmente en Europa de en torno al 0,4, en torno al 0,5, es porque el crecimiento de la masa monetaria que acabamos de mencionar, el 1,1%, supera al crecimiento del PIB, precisamente en ese importe. Luego, si encajan bastante bien las cifras, suponemos que está empezando a recuperarse la economía en términos agregados de toda la eurozona, empieza a crecer al 0,5, 0,6%, como la masa monetaria está creciendo por encima, al 1,1, pues hay una inflación del 0,5, 0,6. Que es muy poco, es prácticamente inflación cero. Lo único que quiero decir es que si se hacen los deberes de reforma estructural, que se han hecho en gran medida, aunque cuando salgamos por la puerta diremos que se ha hecho poquísimo, que esto es un desastre, y se recupera paulatinamente la confianza, es muy probable que se empiece a recuperar la producción a un ritmo que supere el crecimiento de la M3 actual del 1,1 y por tanto que entremos en la sana deflación de caída de precios, que es el mejor de los mundos. La conclusión que estoy diciendo, señores, es que estamos en el mejor de los mundos. Primero hemos tenido unas elecciones europeas que han puesto de manifiesto que la decepción ante la regulación de Bruselas no deja de crecer. Y eso es buenísimo. Es buenísimo que el 25% de los franceses hayan votado un partido antieuropeo. Porque Europa se tiene que limitar, como euroescéptico que soy, a la libre circulación de personas, capitales y bienes, regulación cero, y aquella a nivel local y central, y no centralizada de Bruselas, y dejando que la competencia entre los diferentes estados, y cada uno votando con los pies, fuerce a desregular hacia abajo. Pero con una moneda única, que no pueda ser manipulada a nivel de cada estado nacional, y que de alguna forma simule el funcionamiento que tendría el patrón oro. Y esa moneda, como ustedes saben, y he tratado de articular en diversos trabajos académicos y de manera divulgativa en mi película, En defensa del euro, hoy en día es el euro. Y estaríamos en el mejor de los mundos, ya perfecto casi, dadas las posibilidades que hay, si las cifras de referencia del Banco Central Europeo, fijadas hasta el Tratado de Maastricht, recuerden cuáles fueron. El objetivo era una inflación del 2%, ligeramente inferior al 2%, pero próxima a él,
y un crecimiento de la masa monetaria del 4,5%. Las cifras encajan, porque están pensando en un crecimiento del PIB del 2,5%. El PIB crece el 2,5%, inyecto al 4,5% y por tanto la inflación será el 2%. Pero es que son muchísimo mejor las cifras del patrón oro. Crece la masa monetaria en torno al 1 y pico, como ahora en Europa, y se recupera la producción, eventualmente incluso por encima de ese nivel, y tenemos deflación. Pero no es políticamente asumible que salga Mario Draghi y los alemanes y digan: vamos a reducir en 2 o en 3 puntos los objetivos de referencia que fijamos tras Maastricht. Ya no va a ser el objetivo de inflación el 2, sino el 0%. De inflación esperada, y el crecimiento de la M, como de la masa monetaria, lo vamos a fijar entre el 1 y el 2, más próximo al 1. Eso sería lo ideal, lo que tenían que hacer, pero no lo hacen. Y no lo hacen, y hay una presión tremenda de los políticos, agentes económicos, sindicatos. ¿Pero qué ha dicho Rajoy? Que hace falta, que a ver si el Banco Central nos ayuda. ¿Qué es lo que quieren todos? Volver al escenario inflacionista previo. Y entonces, ante esa presión, ¿qué hace el Banco Central Europeo? Respuesta: hay que hacer algo que parezca que hemos hecho un huevo, pero que no sea nada. Y eso es lo que hicieron la semana pasada. Se anuncia bombo y platillo, y luego se manda la consigna en toda la prensa: ¡por fin Europa! Y luego el idiota de comentarista, no voy a dar su nombre, del País, que escribe abajo, dice: por fin han hecho algo, pero tarde, y por tanto hemos perdido. ¡Que no han hecho nada, hombre! ¿Ustedes creen que tiene algún efecto reducir el tipo de interés cuando está ultra bajo, del 0,25 al 0,15? ¡Ninguno! ¿Ustedes creen que tiene algún efecto poner un tipo de interés negativo en las cuentas de posición de los bancos privados en el Banco Central Europeo, del menos el 0,10%? ¡Ninguno! Si ya sin hacer eso ya estaban empezando a disminuir sus cuentas de posición en 50.000 millones. Pero se dice: ¡no! Pero hemos lanzado un letro, un nuevo proyecto de inyección monetaria de 400.000 millones. ¡Engaño para los idiotas que leen la prensa! Porque ese que se va a inyectar en septiembre y en octubre, 400.000 millones, pero se callan. Es que los próximos meses nos vencen 450.000 millones del anterior. Luego, en términos netos, vamos a detraer 50.000 millones. Os jodéis. Y luego vamos a dejar de esterilizar las compras de deuda soberana, 165.000 millones, pero como vamos a contraer 50, quedan 100.000. ¡Peanuts! Un mes o dos del quantitative easing americano. Nada. Y señores, y este es el genio que tenemos. Igual que Wynne-Duisenberg, sobre todo Trichet después, tienen que pasar una gran temporada en el purgatorio, si es que no van al infierno, por no haber sabido inmunizar a Europa de la locura monetaria anglosajona. A este señor, Mario Draghi, este es un genio. A este hay que elevarlo a los altares. Draghi os ha engañado. El Banco Central Europeo no inyectará ni un euro de nueva liquidez. ¡Viva Draghi! Tus cojones. Se trataba de engañar a los políticos, de que pudieran enseñar algo, dejando todo como está. Y además dice el tío: no veremos ningún efecto hasta dentro de 4 trimestres. Está diciendo: no me molestéis, no me toquéis los huevos, hasta el año que viene. ¡Fenomenal! Porque es lo que necesitamos, que no se haga nada, que se mantenga este entorno plano o muy bajo de crecimiento monetario, que siga disciplinando a los agentes económicos, forzándoles su cambio de chip y atando las manos a los políticos. Y termino. ¿Y por qué el corifeo? ¿Por qué la paranoia? ¿Por qué esta enfermedad psicológica grave? La paranoia antideflacionista. Me he referido antes a lo difícil que es cambiar el chip en nuestros comportamientos habituales, sobre todo cuando durante varias generaciones hemos vivido en otro escenario distinto. Pero es que además la inflación es una droga, y una droga peligrosísima, y una tentación tremenda y letal para todo el cuerpo social. Los políticos aman la inflación y odian la deflación. Porque con deflación, la información que reciben de la oficina presupuestaria es que los ingresos públicos no crecen, son planos. Y a duras penas pueden pagar el gasto público. Y además están presionados, porque ya no disponen de autonomía de política monetaria. Se ven obligados a administrar con primor y esfuerzo los recursos públicos, cosa que consideran que no es su profesión. Ellos consideran que la profesión del político consiste en comprar votos
Ni siquiera iba a decir con dinero ajeno, con dinero de nueva producción, y luego dejar el pufo inflacionista al que venga dentro de unos años. Y eso ya no lo pueden hacer. Qué bonito es para un político decir: señores, somos los números unos en defensa del medio ambiente, España, venga. Mayores primas de la historia de las renovables. Oiga, que eso cuesta 10 veces más que el coste de mercado. No importa, porque simultáneamente voy a reducir el precio de la electricidad. Pues yo soy un tío, un macho, Aznar, etcétera, Zapatero. Y todo el mundo dice: pues esto es fenomenal, esto es el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Ustedes por qué creen que salió Jesucristo por pies después de la multiplicación de los panes? Porque se dio cuenta que la gente era una egoísta, que le importaba 3 carajos el sermón, y lo que querían era hacerle rey para vivir gratis y no dar ni clavo a partir de entonces. Y parece que el maná y la multiplicación de los panes es la inflación. La única manera de hacer posible lo imposible es cubrir el agujero, la diferencia entre las primas y bajar la electricidad haciendo inflación, deuda, y que luego se monetice. Y todo esto desaparece como un azucarillo en un entorno deflacionario con crecimiento monetario muy ligero y sin autonomía de política monetaria. Por eso los políticos siempre odiarán la deflación. Y la mejor manera de atacar a un político no es hacer un partido político, ni siquiera aunque sea el PELIP, ni debatir con él en el Parlamento. Todo es una pérdida de tiempo. La única manera de poner coto a las tonterías de los políticos es la disciplina impuesta por un corsé monetario como era el patrón oro, hoy se está aproximando el euro. Esa es la verdadera manera. Y los agentes económicos podemos hacer lo que sea, cambiar nuestro chip, nuestros hábitos y los mayores sacrificios, no porque nos lo diga un líder político, no como consecuencia de las urnas, no porque cambie el rey, no por nada, simplemente porque nos veamos obligados, porque los puntos de referencia de nuestro campo de actuación así nos llevan, como si fuéramos mansos en una corrida de toros. Y también están encantados con la inflación los sindicatos, porque les cubren las espaldas. Los nefastos efectos de las políticas sindicales tendentes a rigidizar el mercado laboral, subidas artificiales de los salarios, salario mínimo, etcétera, quedan ocultos en un entorno inflacionario, les cubren las espaldas. Sin embargo, en un entorno de inflación cero, de deflación, quedan en evidencia. O dicho de manera castiza, con el culo al aire. Inmediatamente nos damos cuenta de los efectos negativos que tienen su actuación. Por eso los sindicatos odian la deflación y están a favor de la inflación. Todas las declaraciones que puedan ustedes leer. Y el público en general, pobre público en general. La única manera, repito, es llevarles, como por los mansos, por su pasillo, marco monetario. Sí, porque nos dejamos engañar. De allá decía mi abuelo: nieto, la gente está deseando que la engañen. Pues así es. Preferentes, etcétera. Usted explica un producto sensato, serio, de ahorro, garantizado, poco tipo de interés, seguro de vida clásico, el que hago yo. Y luego explica la repera: mire, esto lo metes tú en un fondo, se va a forrar, se va a dar tremendo, la revalorización todos los años, etcétera. No es Bestinver, aunque está un poco cerca. Y 10 de cada 10 pican. Se encuentran a la chica guapa, pero sin maquillar y sin tacones, y ven el putón, todo maquillado tal, y todos vamos detrás del putón. ¡Así somos! La chica guapa sobria es el seguro de vida, el putón es no Bestinver, sino otros fondos. Simplemente lo digo porque como hay alguien aquí de Bestinver, ha quedado un poco de morbo, y si no, con lo que estoy sudando, el aburrimiento que tenemos y el calor que estamos pasando en esta sauna, pues saldríamos todos corriendo. ¿No, Fernando? Vale. Y los empresarios, pues tienen miles de problemas día a día sacar sus empresas. Y si a corto plazo les das la flexibilidad de un crédito fácil, muy barato, y que a ver si lo devuelves o no, pues todos terminan picando. Como picaron en la época de la burbuja, y ahora afortunadamente todavía siguen con resquemor. Por eso la inflación es tan popular, por eso es tan perversa, por eso hace tanto daño, por eso es una droga letal para la sociedad, y por eso es tan necesaria la deflación. Muchas gracias a todos.